¿Qué tal? ¿Cómo les va? En el año 2007, la Comisión Teológica Internacional publicó un documento, luego de la aprobación del Papa, titulado La esperanza de la salvación para los niños que mueren sin bautismo. Es un documento muy detallado, muy amplio, redactado por, como les dije, un grupo de teólogos que forman la Comisión Teológica Internacional. ¿Qué es esta Comisión Teológica Internacional? Es un organismo que trabaja, sirve dentro de la Curia Romana, en particular en el dicasterio que se ocupa de la doctrina de la fe, y que reúne a 30 teólogos, digamos, muy renombrados, ¿no? Obviamente profesores, doctores, con una gran trayectoria en las universidades, ¿no? Autores de libros, etcétera, en fin. Sí, no sé si decir que son los 30 teólogos más importantes, porque no necesariamente, pero obviamente son personas elegidas con mucho detenimiento, ¿no? En general, como se hace en el Vaticano, es una institución muy seria. Y entonces este documento que ocupó la tarea, el trabajo de ellos durante un año, ¿no? Porque ellos se reúnen anualmente, estudian un tema, después redactan un documento, en este caso acerca de un tema que tiene sus dificultades, ¿no? Repito, el título del documento es La esperanza de salvación para los niños que mueren sin bautismo, ¿no? Aquí hay que entender esperanza no como duda, sino como la virtud teologal de la esperanza, ¿no? Es decir, fundada esta virtud no en un razonamiento meramente humano, sino en la revelación divina, en la palabra de Dios, ¿no? Es decir, claro, ¿dónde van los niños sin bautismo? ¿Estarán en el cielo? ¿No? Es una pregunta que se hace la teología sistemática. Los manuales de teología, en general, cuando uno estudia teología en el seminario, tarde o temprano tiene que responder a esta pregunta en algún examen, ¿no? Cuando estudiamos acerca del bautismo y de la necesidad, en qué medida, en qué sentido el bautismo es necesario para la salvación, ¿no? Bueno, esto no quiere decir que los santos padres hayan tratado todos de este tema, no, de ninguna manera, porque son temas que van surgiendo y se van respondiendo con el tiempo, ¿no? Y entonces encontramos que en la literatura patrística no hay unanimidad acerca de esto. Algunos santos padres directamente no lo tratan, otros lo tratan y responden en una forma negativa, ¿no? En particular, en este sentido, el documento cita a San Agustín, que niega la salvación, niega que los niños no bautizados se salven, ¿no? Lo cual, sinceramente, nos parece a nosotros, a mí al menos, extraño, ¿no? ¿Cómo es posible que los niños que mueren sin bautismo no se salven? Porque el Dios que instituyó el bautismo como medio para la salvación no está, sin embargo, atado a ese medio, del cual él mismo es el creador y autor, ¿no? Es decir, el bautismo es el medio ordinario y en este sentido es necesario, ¿no? Pero no con una necesidad absoluta. Aquí el documento establece como una especie de conflicto entre dos principios teológicos. El principio teológico que es superior y que es el más importante, ¿no? Que es la voluntad universal, salvífica de Dios, ¿no? De que todos los hombres se salven. Dios quiere que todos los hombres se salven. Eso lo dice la Escritura, así literalmente. Dios quiere que todos los hombres se salven, ¿no? Entonces, cuando instituye el bautismo nuestro Señor Jesucristo, no es que está impidiendo que algunos hombres se salven a ser los no bautizados, sino que está ofreciendo un medio idóneo, que es el bautismo y la fe, ¿no? Ustedes recordarán las palabras del
del Evangelio, ¿no? Del Señor: el que crea y se bautice se salvará, el que no crea, ¿no?, se condenará. Cuando yo estaba en Rusia, en una ciudad muy apartada, llamada Bugruslan, conocí a un pastor bautista, y tuvimos un poco una discusión así, un par de veces, acerca del bautismo de los niños, ¿no? Claro, él decía que no, que los niños no se pueden bautizar porque no pueden creer. El que crea, dice el Evangelio, y se bautice, no el que se bautice. Entonces él me decía que los niños igualmente se salvan por la fe de sus padres, ¿no?, que no necesitan del bautismo. En fin, yo le decía que el bautismo, aunque no puedan creer los niños, es dispositivo para la fe, porque el niño recibe la gracia del bautismo. Entonces, así en forma, digamos, gradual, natural, el niño va aprendiendo la fe, ¿no? Por eso la Iglesia Católica, exige que los padres, o al menos los padrinos, se ocupen de educar a los niños en la fe. O sea, la Iglesia no bautiza a los niños que no se les garantiza, entre comillas garantiza, porque muchas veces se trata de una formalidad, ¿no? Lamentablemente, la relación con los sacramentos muchas veces entre los católicos es superficial y hasta supersticiosa, pero bueno, la Iglesia, al menos en principio, exige que el niño sea educado en la fe católica. Claro, para que llegue al destino que es la salvación, ¿no? ¿La salvación qué es? La salvación, dice San Juan, y también lo dice San Pablo, siguiendo obviamente la tradición del Evangelio, la salvación es llegar a ver a Dios cara a cara, ¿no? Ahora somos hijos de Dios, dice San Juan en la primera carta, ¿no? Tiene 3 cartas. Y aún no se ha manifestado lo que seremos, porque seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es, ¿no? Otros traducen tal cual es, tal como Él es. Eso en la primera carta de San Juan. En cambio, en la primera carta a los Corintios, ¿no?, San Pablo dice: ahora, dice, conozco en parte, veladamente, vemos por un espejo, dice, pero entonces veremos cara a cara, y conoceré, dice, plenamente, ya en primera persona, como he sido conocido, ¿no? Veremos cara a cara. Prosopon en griego, ¿no? Face to face en inglés, litsom que litsu en paleo-eslavo, ¿no?, o en ruso. O sea, sin intermediarios, tal como Él es, ¿no?, de cara a cara. En fin, expresión muy hermosa, ¿no? El cara, a propósito español, viene a reemplazar la faz, ¿no?, el facie latino, ¿no?, que existe en español, ¿no?, faz, facial, etc. O sea, la parte delantera de la persona, ¿no? El rostro también le decimos, el rostro. Bien. Pero el prosopon griego significa la persona, el rostro y la persona que es sujeto a ese rostro. O sea, lo veremos tal cual es, ¿no? Ahora, esta visión, interesante esto, ¿no?, es transformadora, dice San Juan y San Pablo, porque lo veremos tal cual es, seremos semejantes a Él. Vale decir que es una visión que transfigura, ¿no? Es un poco la idea de lo que la teología llaman la visión beatífica, ¿no? Claro, porque hay una visión que transforma, es más, hay lecturas que transforman, ¿no? Recuerdo una vez una charla informal con un filósofo argentino muy meritorio, ¿no?, ya fallecido, Juan Alfredo Casaubon, ¿no?, profesor de la UCA, ¿no?, autor de libros de lógica, etc. Y en una charla informal, digo, con él me dijo así: usted me dice, lea a Platón, ¿no? Yo le consultaba, era yo muy, muy joven, siempre interesado por la filosofía. Usted lea a Platón, me dijo, porque luego de leer los diálogos de Platón, usted no será la misma persona, ¿no? Me sorprendió esto porque me dio a entender que hay ciertas lecturas que no solamente transmiten contenido, sino que transforman al lector, ¿no?
Y creo que todos nosotros hemos experimentado algún tipo de lectura de este tipo alguna vez, ¿no? Ahora, piensen ustedes que si una lectura de un filósofo antiguo, ¿no? En definitiva, pagano, ¿no? Aunque no suena bien, no cristiano, ¿no? Decir pagano no me gusta. Es decir, cuanto más, si una lectura de Platón puede llegar a transformar al lector, cuanto más transformará al hombre la visión cara a cara de Dios. Entonces, esto es lo que promete nuestro Señor en el Evangelio, ¿no? Entonces, claro, uno cree y tiene esperanza, ¿no? La esperanza, digo, como virtud teológica, no como duda, de que los niños no bautizados serán transformados por la visión de Dios, porque la voluntad universal de salvación de Dios es mayor, es una verdad más fuerte, de una jerarquía más alta como principio teológico, que el bautismo como medio de salvación, ¿no? Por eso este texto, ¿no?, interesante, que les recomiendo si les interesa, son temas de teología, ¿no?, un poco complicados, que empieza hablando de la jerarquía de verdades. La jerarquía de verdades. ¿Qué quiere decir esto? Claro que no todas las verdades, aunque todas son verdades, tienen el mismo valor, la misma universalidad, la misma fuerza, ¿no? Dios quiere que todos los hombres se salven, ¿no? El que no crea y se bautice no se salvará. O sea, el tema de la salvación parece estar que en estos dos principios, que se inclina sobre, obviamente, ¿no?, la voluntad salvífica de Dios, ¿no? Y más allá de que el hombre sea o no bautizado. Lo que sucede es que si nosotros entendemos la necesidad del bautismo como absoluta, entonces el bautismo obviamente surge como un impedimento más que como un medio, ¿no? Creo que es importante esto porque hace al espíritu de la teología, no tanto al contenido, sino al modo en que nosotros hacemos teología, ¿no? Hacemos teología, digo, aunque no seamos profesionales de la teología, todos nosotros hablamos, pensamos acerca de Dios, ¿no? ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios?, ¿no? Eso es la teología, ¿no? Theo significa Dios. Y en este sentido me pareció interesante recordar lo que Santo Tomás dice en la Suma Teológica acerca de las dos formas que se puede hacer teología, los dos caminos de la teología, que podríamos llamar teología racional o teología afectiva. Él lo trata acerca de esto cuando trata acerca del don de sabiduría, donde él habla de una forma de conocimiento un poco misteriosa que él llama conocimiento por connaturalidad. Leo de la Suma Teológica. La sabiduría, dice Tomás, implica rectitud de juicio según las razones divinas. Pero esta rectitud de juicio puede darse de dos maneras. Aquí ya él introduce una distinción, ¿no? La primera por el uso perfecto de la razón. La segunda por cierta connaturalidad con las cosas que hay que juzgar. Es decir, esta connaturalidad, ¿no?, que no sabemos muy bien lo que es, ¿no?, es una cierta unión afectiva, semejanza, ¿no? Esta connaturalidad, dice, es un don del Espíritu Santo. Es una experiencia de lo divino, ¿no? Y cita a Dionisio, que dice que es perfecto en las cosas divinas, no solo el que las conoce, sino el que las experimenta. Entonces, Tomás dice, y termina el párrafo, y esta compenetración o connaturalidad, ¿no?, también compenetración o connaturalidad, proviene de la caridad que nos une con Dios. De modo que el hombre, cuando se asemeja a Dios, empieza a ver las cosas, el mundo, a sí mismo y al prójimo como lo ve Dios. De modo que es una visión que procede de la semejanza, de la connaturalidad, de la compenetración, ¿no? Esto es interesante porque en el texto anterior, o en los textos anteriores, decíamos que la visión produce semejanza, ¿no? Recuerden ustedes, seremos semejantes a Él
porque lo veremos tal cual es, ¿no? O sea que la visión produce semejanza. En cambio aquí Tomás recorre el camino inverso, ¿no? Es la semejanza la que produce visión. Por eso en la teología católica tradicional, ¿no? El teólogo debe ser también santo. Por eso los santos padres no son simplemente personas eruditas o muy inteligentes, sino hombres que estaban unidos a Dios por el amor, se asemejaban a Dios por el amor, por el cumplimiento de los mandamientos, por la pureza de corazón, y esas condiciones morales y místicas les permitían a ellos ser auténticos teólogos, ¿no? Por eso no cualquiera es teólogo, no porque uno se reciba, al menos en el pensamiento griego, ¿no? De la patrística. El teólogo es muy raro que haya un teólogo. Sí, hay profesores de teología, licenciados en teología, pero teólogo, ¿no? El que experimenta lo divino, en fin, son personas muy especiales, ¿no? Bien, entonces el teólogo no es que él demuestre algo, pero ve, no tiene experiencia, intuye con la intuición del corazón, ¿no? Se asemeja a Dios, ¿no? Entonces, ese es el teólogo que no es un científico, ¿no? Uno de los dramas de la teología, recientemente leía, no sé, un sacerdote que escribe estas cosas, ¿no? Es que se ha asemejado a la ciencia. Entonces, nosotros tenemos en una universidad, por ejemplo, las facultades de humanidades, etcétera, la filosofía, quizá la literatura, por ahí de repente la sociología, no sé, la antropología, la teología, ¿no? Entonces, este sacerdote, teólogo, ¿no? Así entre comillas, decía que es una desgracia esto de que la teología se asimile a la ciencia, porque no es una ciencia, en el sentido moderno de la palabra ciencia, ¿no? No necesariamente el teólogo demuestra, pero sí ve y explica lo que ve, describe lo que ve. Bien, entonces podemos acercarnos entonces a un problema teológico desde la razón, ¿no? Desde el punto de vista estrictamente racional, obviamente, sobre los fundamentos de la revelación, porque la teología toma sus principios de lo revelado, no de la experiencia empírica o de las demostraciones en un laboratorio, sino lo que dice la Biblia, para decir una palabra, ¿no? Y de ahí construye la teología, ¿no? Entonces, el que crea y se bautice será salvo, pero el que no crea será condenado, ¿no? Por lo tanto, bueno, entonces, este es el problema del que estamos hablando. El que no crea será condenado. Pero por otro lado, creemos que Dios quiere que todos los hombres se salven, y si hay alguien que no se salva, es porque se opone conscientemente, se resiste a la salvación. Si recordemos que Dios es Padre, ¿no? Y entonces un padre, pongamos el ejemplo, ¿no? Que trae el Señor el Evangelio, ¿no? De la paternidad humana como ejemplo de la paternidad divina. El padre siempre intenta la salvación de su hijo, aunque su hijo no sea consciente de que está en peligro o que está enfermo o que necesita tal cosa, ¿no? Pero hay una situación única en la que el padre no puede salvar a su hijo. ¿Cuándo? Bueno, cuando su hijo ya es mayor y se resiste, no quiere, ¿no? En ese caso, cuando la voluntad de uno se encuentra con la voluntad contraria de otro, dado que el hombre es libre, entonces este deseo universal de salvación se ve frustrado, por decirlo de una manera, ¿no? Esto lo va a explicar después Santo Tomás y otros teólogos, cómo puede ser que el deseo divino se vea frustrado. Bueno, sí, lo que pasa es que aún esta frase se toma en un sentido un poco condicional, es otro tema, ¿no? Pero claro, el tema es que el bebé no es contrario al bautismo, simplemente no puede hacer un acto de fe. Y por eso recibe el bautismo en la fe de sus padres. Claro, porque volviendo a la discusión con el pastor bautista, ¿no? Que tuve, y bueno, allá lejos ese tiempo, él insistía, ¿no? Claro, el que no crea no puede ser bautizado. Pero claro,
hay infinidad de hombres antes de Cristo y después de Cristo, infinidad de niños que no han nacido a causa del aborto, el aborto espontáneo o el aborto provocado, que por diversas razones, por esa incapacidad física o psicológica o moral o histórica, ¿no?, etcétera, no hicieron un acto de fe. Dios tiene un plan sobre esas personas y el medio de salvación, ¿no?, que Dios nunca va a negarle la salvación a aquel que quiera salvarse, ¿no?, aunque tenga un mínimo gesto, un mínimo deseo, ¿no?, de salvación. Por eso, esta es la creencia que explica el documento, ¿no? Claro, lo que sucede es que si nosotros tomamos aisladamente un versículo de la Escritura, podemos llegar a conclusiones del todo extrañas, ¿no?, absurdas, fantásticas, ¿no?, disparatadas, casi como pesadillas, ¿no? Es decir, quien estudia la historia de las religiones se convence de que el hombre puede creer sinceramente en cualquier cosa. Por eso, y esto hago un paréntesis, la filosofía nace como rechazo de lo absurdo y de lo irracional de las religiones de la antigüedad, ¿no? O sea, no como rechazo de lo divino en sí mismo, sino como rechazo de que lo divino no puede ser así tal como lo describe la mitología o las supersticiones, ¿no? Sí, no puede ser así. Tiene que ser un misterio, pero no puede ser injusto, ¿no? No puede ser arbitrario, no puede ser que Dios condene, siendo Él el sumo bien, ¿no?, como dice Platón, ¿no? Dios condene al infierno eterno a personas que no han podido, no que no han querido, sino no han podido unirse conscientemente a Él, ¿no? Dios es el sumo bien, dice, repito, Platón, ¿no? Bien, lo cual coincide obviamente con la enseñanza del Evangelio, pero algunas veces quizás la teología se ha inclinado más hacia una especie de racionalismo, ¿no? Por otro lado, y con esto creo que voy a terminar, un tema importante y quizá podamos continuar en otro momento. Por otro lado, la teología, al contrario o a diferencia de otras ciencias, tiene su fundamento no tanto en principios teológicos, si digo bien, sino en la familiarización con una persona concreta, real, histórica, ¿no?, con los gestos, palabras, obras de Jesús de Nazaret. Porque el lenguaje es mucho más que las palabras que pronunciamos, ¿no? Es decir, hay otras formas de lenguaje, de comunicación. Entonces, no es lo que hablamos, sino lo que hacemos. Muchas veces lo que manifiesta mejor nuestros pensamientos, sentimientos y deseos, ¿no?, que las palabras, ¿no? En este sentido, creo que hay que considerar entonces en la teología no solamente principios abstractos, sino conductas concretas, ¿no? Entonces cuenta el Evangelio, San Mateo capítulo 18, que cierta vez le preguntaron al Señor quién es el mayor, el más grande, el que está más cerca de Dios, ¿no?, en el reino de los cielos. Bien, ¿quién es el mayor? Claro, uno diría, bueno, el mayor, los apóstoles, no sé, los santos, los mártires. No. Jesús llamó a un niño, Leo, lo va a ser mejor que relatarlo con mis palabras, ¿no? Y llamando Jesús a un niño en griego paidion, ¿no?, acusativo paidion, lo puso en medio de ellos y dijo: en verdad os digo que si no sean como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Uno se pregunta quién es este niño, qué clase de niño era, si estaría circuncidado, si tendría fe o no. Si no lo sabemos, y en realidad no importa, porque lo que importa, lo que se destaca claramente en este hecho evangélico, es la condición del niño, ¿no?, de la infancia, ¿no?, su pequeñez, su pureza, ¿no? En
fin, es un texto largo, tiene 10 versículos, todo este párrafo grande acerca de la niñez, ¿no? Y que no hay que escandalizar a los niños, porque más le valdría atarse una piedra de molino al que escandaliza, etcétera, ¿no? O sea, una amenaza muy fuerte contra los que escandalizan a los pequeñitos, ¿no? Pequeñitos, dice micrón, ¿no? Micrón en griego, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre. Es decir, lo sustancial aquí, lo que realmente importa, la realidad por la cual estos niños son amados y privilegiados de Dios y por Dios, es la condición de niño, lisa y llanamente, su condición moral, que obviamente dependiente de su edad, ¿no? Por eso Dios los ama. Dios los ama no porque estén bautizados o circuncidados, sino porque son niños. Esta es la realidad anterior a cualquier signo, la niñez. Bien, dejo de lado los comentarios de los santos padres, ¿no? Que algunas veces, curiosamente, ¿no? Algunos interpretan en forma como metafórica las palabras de la niñez, como si Jesús no se refiriese al niño real, ¿no? Al niño, sino a la niñez como cualidad moral del adulto, ¿no? Es decir, a la humildad, etc. Claro, porque muchas veces en la niñez nosotros percibimos imperfección, ¿no? Claro, el niño es imperfecto, es débil, es dependiente, muchas veces también es caprichoso, ¿no? Es egoísta, es celoso. Es decir, por eso nosotros decimos, bueno, cuando seas grande, ¿cómo? Es decir, cuando llegues a determinada perfección, ¿no? Relativa, ¿no? Bueno, pero el Señor enseña lo contrario, a saber, no es que los niños tienen que hacerse adultos, sino que son los adultos los que tienen que hacerse como niños, ¿no? Este es el contexto evangélico, ¿no? Que es tan importante como las palabras. Claro, repito, si la teología es una ciencia, entonces, como toda ciencia, parte de principios, ¿no? De hecho, fíjense ustedes, si leen este documento escrito por teólogos, en el documento esta actitud del Señor con los niños se cita al final para confirmar la verdad de determinados principios teológicos, cuando me parece a mí, y con toda impertinencia lo digo, no consciente, de que esta actitud del Señor debe ser lo primero que tenemos que estudiar y analizar y revisar, ¿no? Y observar, ¿no? ¿Sí? Contemplar, como quien dice, ¿no? ¿Sí? Y ahí vamos a recibir una respuesta exacta, no, porque la teología no es una ciencia exacta. El Señor no trata explícitamente de este tema porque Él no es, aunque podría obviamente serlo, pero decidió no ser un teólogo en sentido profesional, ¿no? Es decir, él habla en forma indirecta, como dice Kierkegaard, ¿no? Aún así no contesta o contesta indirectamente, dejándonos a nosotros que lleguemos a nuestra propia conclusión. Es decir, el Señor no quiere reemplazarnos, no quiere someternos, sino que nos sugiere una respuesta, nos señala una dirección, establece principios, actúa de determinada forma, ¿no? Y claro, después deja que nosotros, de acuerdo a lo que sentimos en nuestro corazón, contestemos, ¿no? Es el estilo del Señor, ¿no? Él quiere que nosotros completemos la respuesta, ¿no? Como que dibuja el boceto para que nosotros saquemos las conclusiones. Bien. Ahora, claro, esta no es una forma agradable al pensamiento racionalista que desea la exactitud, la precisión, la definición, ¿no? Sí o no. Claro, el Señor no dice así, sino que nos ofrece elementos para que nosotros construyamos una respuesta. Bien. Bueno, con esto voy terminando. Después, si les parece, podemos continuar este tema. Esto lo hago en respuesta a la pregunta de una amiga del canal, y con esto quiero también invitarlos, si es de su interés, enviarme sus preguntas y yo humildemente intentaré responderlas. Que tengan un muy, pero muy buen día.